Bien, hermanos, comenzamos con nuestra prédica. Vamos a orar, vamos a disponer nuestro tiempo para con el Señor. Y pues vamos a orar que se quite todo estorbo, todo obstáculo. Y explico rápidamente. Hermanos, estas son prédicas que la intención que sean prácticas, que respondan a preguntas espirituales, generales y particulares. Y les invitamos a tomar estas prédicas, los estudios, siempre con una libreta, con una hoja, no lo sé, con un lápiz a la mano, porque son puntos prácticos, versículos prácticos que nos van a ayudar. Muy bien, si es la primera vez que nos visitas, también contamos con estudios bíblicos que sí se llevan de una manera consecuente. En cambio, las prédicas puedes tomar la que tú gustes al azar y cualquiera de ellas te va a edificar en la situación que el Señor y el Espíritu Santo dispongan. Muy bien, vamos a orar para entregarle a nuestro Dios esta prédica que está dispuesta de esta manera. Y comenzamos, ¿no? Nuestro texto base va a ser Hebreos 5:7 y el desarrollo de la prédica se va a basar en Juan 8:29. Muy bien, ¿qué significa esto? Nuestro texto base sirve como la respuesta o el resultado de la prédica, y nuestro texto base va a ser el cómo llegar a ese propósito, a ese desarrollo. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por la forma en cómo nos bendices, la forma en cómo nos ayudas. Gracias, Señor, porque pues nos permites estar una vez más delante de tu presencia. Y pues también te damos las gracias porque nos permites hoy una vez más estar aprendiendo juntamente con mis hermanos en el desarrollo de esta prédica. Te pedimos por aquellas personas que quieren acercarse a ti y no saben la manera adecuada y correcta. Ayúdanos a no hablar con ningún fundamentalismo más que el bíblico, más que el de la palabra de Dios, y que el único propósito y objetivo sea que cada uno de nosotros nos acerquemos plenamente al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia y con toda seguridad dispuestos en el trono de la gracia para pedir, para recibir, para buscar, para hallar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, Juan 8:29, un texto maravilloso, y nos habla de esta manera. Juan, Evangelio de Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Es uno de los versículos que aparentemente no dicen nada, pero dicen un todo. Vamos a ir desarrollando la prédica con base a este versículo, y yo lo dividí en 3 partes. Volvamos a repetir para que puedas tener el contexto. Tal vez en tu Biblia diga un poquito diferente, es por el año en que está hecho la Biblia. La mía es de 1569, por tanto es un poquito antigua. La versión, a lo mejor tú tienes una versión más actual. Me gusta esta versión porque usa verbos de acuerdo al momento y al tiempo en el que se escribió. Muy bien, volvemos a leer Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. Primera parte. No me ha dejado solo el Padre. Segunda parte. Porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Tercera parte. En el desarrollo de la prédica vamos a ir viendo cada una de estas partes y la enseñanza que cada una de estas me concede, me proporciona. Si
observaste y te diste cuenta, la primera parte está dividida de la segunda por un punto y coma, y la segunda también por un punto y coma. Muy bien, por tanto son frases, oraciones que vienen en tiempos distintos, que te hablan de ciclos, que te hablan de periodos de tiempo en el cual hay que realizar algo para poder aspirar a la oración siguiente. Muy bien. Muy bien, vamos a ver ahorita el texto clave del por qué te dije esto. Una cosa es el texto clave y otra cosa es el versículo base. El texto clave es Hebreos 5:7, acuérdate de lo que te acabo de mencionar, que es hacia dónde queremos llegar. Prácticamente la respuesta de la prédica se encuentra en el texto clave, y en el texto base nos va a servir para el desarrollo y llegar a este versículo. Dice el 5:7: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y si lo vemos de esta manera, hermanos, y yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a predicar acerca de Hebreos 5:7, y yo te empiezo a hablar del desarrollo de este versículo, ¿sí? Va a ser un poquito más complicado que yo te lleve al desarrollo de este aprendizaje a que yo te lleve a través de Juan 8:29. Lo vamos a ir viendo porque Hebreos en sí es un libro muy complejo, pero muy, por lo mismo que es complejo, un versículo se puede extender. Y Juan 8, o sea, Juan, el discípulo amado, él es conciso, él es sencillo, él trata por sobre todas las cosas de anteponer el amor de Dios, y nos es más fácil entender versículos y textos un poquito más elaborados, como es Hebreos. Hebreos 5:7 dice así en mi versión: en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Esto es lo que dice la versión antigua, y lo que dice la versión reciente dice temor reverente. Muy bien. Y dice la palabra de Dios que debemos tenerle temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muy bien, iniciamos con esta prédica número 1, con cómo adquirir ese temor reverente, cómo saber si lo tengo, a qué se refiere. Fíjate que leyendo Hebreos 5:7 me está dando una serie de pasos. Dice, en los días de su carne, o sea que mientras Cristo vivió, mientras Cristo nació, mientras Cristo vivió su etapa de niño, su etapa adolescente, su etapa de joven, su etapa sacerdotal, dice, habiendo, ¿sí?, gerundio, ofrecido oraciones y súplicas. Todo lo que hizo durante su carne fue ofrecer oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Nos está enseñando una forma, un camino, una perspectiva, un punto de análisis en donde me están diciendo que si tengo que ser imitador de Cristo, tengo que empezar por este versículo. Pero para empezar por este versículo, tengo que pasar por un filtro más sencillo, porque pues no tengo un conocimiento de la Biblia amplio y no puedo contextualizar para saber que aquí prácticamente en este versículo hay 3 años y medio de Jesucristo y 33 años y medio de Jesucristo como humano, 3 años y medio como sacerdote. Y dice, y fue escuchado, oído, en el texto antiguo, hermanos, no quiere decir como la percepción de un sonido. Oído en el antiguo texto quiere decir que se le fue prestada la atención que requería. Eso realmente significa cuando yo escuche que diga el versículo, inclina tu oído y escúchame, o sea, préstame atención
al evento que yo estoy solicitando. Por favor, presta atención a mis palabras. Esto quiere decir, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y en la versión antigua dice, por su reverencial miedo. No estamos hablando de manera que no aparece en el texto, de una manera tácita pero presente. Está hablando del Padre. Si está hablando que todo lo que yo haga debe de ir dirigido hacia el Padre, en el nombre de Jesús, ya me está enseñando un proceso y una forma, un cómo. Muy bien, ¿para qué? Para ser escuchado, para ser atendido y para obtener respuestas. Muy bien, eso es el qué. El qué, tengo que ver qué hizo Dios, qué hizo Cristo en sus días, el cuándo, en sus días de su carne, qué hizo, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuál era su propósito? Para que el que podía librarle de la muerte le escuchase. ¿Quién es este? El Padre. El Padre, Jehová de los ejércitos, solamente nos escucha cuando tenemos un temor reverencial, tenemos un miedo reverencial hacia Él. Muy bien. De ahí van a salir 7 preguntas al final de la prédica que me gustaría que tú te respondas. Existe una gran diferencia entre el miedo que sentimos en cualquier evento a un temor reverencial. ¿Sí? Ahora nos dirigimos exactamente y directamente a Juan 8:29 en la primera parte que vamos a ir analizando. Dice, porque el que me envió conmigo está. Cuando yo acepto a Cristo, hermanos, en nuestro primer proceso, lo que hago es abrirle la puerta, invitarlo a que entre a mi vida, Jesucristo. Ya no es una persona externa, ya es una persona interna, ya está dentro de mí, no está fuera de mí, ya está dentro de mí. Por tanto, muchas veces nosotros entendemos por este proceso que antes Dios no había estado con nosotros. Vamos a analizar, no te voy a decir los textos para no hacerlo y confundirlo con un estudio, pero dice la Biblia que desde antes de nacer, Él nos visita desde el vientre de nuestra madre y nos proporciona bendiciones. Él nos da directrices, Él nos da dones, Él nos da todo lo que necesitamos llevar en nuestra vida humana carnal para deshacer todas las maldiciones generacionales que podamos tener por la cultura de nuestros padres, por los hechos de nuestros antepasados, por lo que nosotros vamos a tener en esa línea de vida hacia donde se encausa nuestra vida, y nos proporciona un paquete de dones para deshacer las obras del diablo. Para esto nos visita el Padre, y desde que somos fecundado, vamos a decirlo así, desde que somos ya un cigoto, el Padre está al tanto y al cuidado de nosotros. Él está presente, pero no puede intervenir directamente en nuestras vidas porque nosotros no hemos sido dados bajo la cobertura del Padre a través de nuestros padres terrenales. Para que tu hijo, yo cristiano, tú cristiano, pueda tener una cobertura, tenemos que ofrendárselos al Padre Celestial y decirle que Él pueda tener, que Él pueda propiciar una cobertura en ellos, y entonces Él ya puede intervenir directamente en ellos, porque nosotros los padres estamos dando esa cobertura, que es como una cúpula en el mundo espiritual, en donde Dios puede obrar en nuestros hijos, que ya no los vemos como nuestros, y les enseñamos a tenerle ese temor reverencial a nuestro Padre Celestial, y en ese intercambio de respeto, solemnidad, disciplina y obediencia, el Padre responde y proporciona cobertura, proporciona bendiciones tras bendiciones a nuestras generaciones futuras.
¿Cuántos de nuestros padres o cuántos de nosotros padres hacemos eso o entendemos ese proceso? Casi nadie, ¿sí? Por tanto, el padre no puede intervenir directamente. Y pasa algo curioso, empieza a mandarnos personas a que nos hablen de una de otra manera. Empieza a mandarnos personas o nos hace cruzar por eventos, por lugares, por calles en donde se está diciendo una prédica, en donde se está haciendo una oración, en donde se está leyendo a lo mejor un libro, en donde se está escuchando a lo mejor una canción. Y esa frase, ese instante que yo escucho, si no le presto atención a lo que yo estoy viviendo, pasa desapercibido. Son mensajes de Dios en donde dice: ten cuidado, yo te amo, cuídate, arrepiéntete, acércate a mí, inclina tu oído, sométete, X cosa, ¿no? Y Dios siempre está pendiente de nosotros. Como dice Apocalipsis 3:20, dice que Él está a la puerta llamando constantemente, esperando que alguien le abra la puerta y Él pueda tener una interacción directa, Jesucristo, con la persona que abrió la puerta. Lo mismo es el Padre, lo mismo hace el Espíritu Santo de Dios. En nuestra primera parte dice: el que me envió conmigo está. Aquí el versículo ya entra con un efecto, ya entra con una consecuencia. Ahora tengo que ir e investigar cuál es la causa. ¿Cómo es que Él está conmigo? Dice: el que me envió conmigo está. ¿Cómo es que logró Jesucristo que su Padre esté con Él en ese efecto de causa y efecto, cuando me está diciendo Él la consecuencia, pero no me ha dicho el cómo o el por qué aparentemente? Muy bien. Tengo muchísimos versículos para poder comprobárselos, pero vamos a ir rápidamente, se los voy a ir leyendo. Así es que apúntalo, pero no te va a dar tiempo de buscarlos, porque no nos vamos a detener mucho en ellos, sino que vamos a leerlos rápido para que yo pueda continuar con la explicación. Salmo 10:17. Porque si yo los leo seguidos, entonces obtendré mayores respuestas. Dice: el deseo de los humildes escuchaste, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes oíste. Por tanto, hermanos, tú que me estás escuchando, la humildad es un punto base para que Dios voltee a ver hacia dónde, quién está orando. El deseo de los humildes oíste, porque un humilde no va a pedir algo para vanagloriarse, no va a pedir algo para fomentar las dos cosas que Dios detesta: apariencia y conveniencia. Dios no va a hacer que tú te exaltes. Escucha muy bien, que lo que tú pidas no sea para que tú te exaltes, no sea para que a ti te alaben, no sea para que te pongan en un estrado, que no sea para eso, que no sea para que la gente te observe. No confundamos una cosa con la otra, y tampoco conveniencia. A Dios no le agrada, Dios no trabaja de esa manera. Dios al corazón humilde escucha, y aparte ve la humildad y pone disposición en el corazón. Y Él lo que hace es escuchar con atención. Analiza muy bien. Tú dispones su corazón. Por tanto, me está diciendo que la humildad no la debo tener en mis pensamientos, sino en mis sentimientos. Una cosa es decir: hoy, Señor, voy a ser humilde, voy a inclinarme, voy a postrarme, voy a tener esa humildad, porque eso es ser hipócrita. La humildad la tienes que sentir. Señor, hoy vengo delante de ti entendiendo que lo poco que sé no es suficiente para servirte. Ayúdame a ver en qué estoy bien, en qué estoy mal, para no juzgar, no condenar a nadie. Ayúdame a que mi mirada esté en dos direcciones: hacia mi interior y hacia donde tú estás. Y empiézalo a orar de esta manera, y te vas a dar cuenta que tu carne va a empezar a intentar pedir cosas para que tú te sientas envanecido. Eso te lo dejo a ti de tarea para que tú
lo analices. Salmo 18, versículo 3, dice: invocaré a Jehová digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Fíjate qué curioso, invocaré a Jehová digno de ser alabado. En el segundo paso, estamos hablando ahorita rápidamente de pasos y de puntos. Primer paso, la humildad. Y obtengo a través de la humildad, si quieres apúntalo en un costado, obtengo primero la humildad, voy primero a Dios con humildad y obtengo la disposición de mi corazón. Esa es mi causa y ese es mi efecto. En el segundo, me doy cuenta que Dios es digno de ser alabado. Por tanto, voy a alabar a alguien que yo ya veo como alguien superior. Yo no puedo alabar a alguien que considero mi igual o inferior a mí. Y esto se llama perspectiva divina, ¿sí? ¿Qué obtengo al alabar a Dios? Mi perspectiva divina. ¿Qué significa perspectiva divina? Él está arriba, está más alto que yo, ¿sí? Está más bajo que yo, está más ancho que yo, está más profundo que yo, puede ver más que yo, puede escuchar más que yo, puede ver también igual que yo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Solo 2 personas conocen el interior de su corazón, del corazón del ser humano. El ser humano dueño de ese corazón y Dios que escudriña los corazones. Entonces, al alabar a Dios, adquiero perspectiva divina. Entonces, en mi segundo paso, tengo que alabarlo. Pero a veces confundimos la palabra alabanza con canciones que me hagan a mí sentirme bien. Eso no es alabar a Dios, eso es alabarte a ti, ¿sí? La Biblia nos enseña la forma de alabar a Dios. Escucha muy bien, ¿qué significa alabanza? Es reconocer los méritos y o cualidades de alguien o de algo mediante expresiones favorables, ¿sí? ¿Qué significa alabar entonces? Pablo me da muchas pistas y nos dice que hay que alabar a Dios con cánticos espirituales. Ahorita suceden muchas cosas con las canciones cristianas o pseudo cristianas, en donde si a mí me gusta cierto ritmo, prefiero esa canción porque a mí me gusta, no importa lo que diga, no importa cómo lo diga y ni siquiera escudriño qué es lo que dice ni qué significa. Eso no es alabar a Dios, porque al cantarle a Dios esa canción que a ti te gusta, a lo mejor a Dios no le gusta. Entonces cuando tú le des la alabanza a Dios, dásela con tu entendimiento y con tu corazón, que lo que tú le digas sea algo que tú entiendas. Te voy a poner un ejemplo. Señor Padre majestuoso, y que de repente Dios se te aparezca frente de ti. A ver hijo, ¿sabes qué es majestuoso? Y que tú le digas, no sé. Entonces, ¿cómo es que me llamas majestuoso si no sabes qué significa? ¿Sí? Por cierto, tú sabes qué significa la palabra majestuoso. Si no, búscalo. Para eso sirven los diccionarios. Todo lo que yo le diga a Dios tiene que ser algo que yo quiero decirle a Dios. No puedo usar palabras que no sé, que no entiendo y que pueden ser malinterpretadas. El diablo, Satanás, nuestro adversario, está presto a escuchar palabras que signifiquen muchas cosas que puedan usar en nuestra contra y puedan hacernos caer bajo un yugo a través de los dichos de nuestra boca. Entonces tengamos cuidado de ello. Muy bien, rápidamente nos vamos a mover al versículo número 4 y dice: me cercaron dolores de muerte. Me cercaron dolores de muerte, pero Juan 8:29 me dice que hay alguien que me puede librar de la muerte. Y dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Pero también habla de un temor reverente, pero aquí me está hablando de un temor muy
diferente. Versículo 15 dice, y aparecieron las honduras de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Muy bien, entre el 4, 5 al 15 hay 10 versículos, ¿sí? Que es un proceso que realiza Dios. Y te hice este salto para impulsarte a ti a leerlo. Y dice, apareció las honduras de las aguas, se descubrieron los cimientos del mundo. ¿Qué significa? Que tú al orar, que tú al buscar a Dios, al hacer primero, primer paso la humildad, segundo paso la alabanza a Dios, Dios te muestra la raíz de tu problema. Dios descubre las tinieblas a través de su luz presencial, y anota esto, su luz presencial, en donde en la presencia de Dios las tinieblas se esconden, huyen delante de Dios, ¿sí? Porque le estás dando humildad y le estás dando alabanza y le estás dando su lugar en la perspectiva divina que ya tienes tú al someterte a Dios, ¿sí? Y te muestra la raíz de tu problema y te dice, mira, este es tu problema, hijo. Y confundimos a Dios con un genio de la lámpara. Muy bien, Dios, ya me mostraste el problema, ¿y por qué no lo solucionas? Te dice Dios, no. El problema que te acabo de mostrar, tú lo tienes que solucionar con mi ayuda. ¿Sí? Causa y efecto. Yo no quito consecuencias a nadie. Ayudo a todos a pasar las consecuencias. ¿Quieres evitar tener consecuencias adversas? Ilústrate en mi palabra, aprende mi palabra, obedece, síguela y haz lo que te mando por hacer. Tan sencillo como eso. Muy bien, nos vamos ahorita al libro, uno de los libros que a mi punto de vista son determinantes, el corazón de la Biblia. Nos vamos a Isaías 58:9. Dice la palabra de Dios. Entonces, o sea, primero voy a someterme, voy a hacer acto de presencia, voy a decirle a Dios presente, voy a ir a mi lugar santísimo para orar, y voy primero con una humildad para adquirir la disposición y a través de mi disposición alabar a Dios y tener esa perspectiva divina para poder entonces invocar a Dios. Fíjate qué curioso, porque después del tercer paso yo ya puedo invocar a Dios y dice, entonces invocarás y oírte a Jehová, oirá a Jehová, clamarás y Él dirá, escucha bien, porque aquí ya empieza la causa y el efecto, yo hablo y Él escucha. Ahora, en este proceso debemos de aprender después de invocar, voy a aprender a escuchar. Primero me voy a postrar con humildad, adquiero esa disposición en mi corazón y empiezo a alabar a Dios. Señor, tú eres grande y poderoso en batalla, porque a pesar del dolor tú me incitas a seguir adelante, y aunque ya quiero tirar la toalla, tú me muestras que debo seguir y me esfuerzas, y le estoy dando a Dios esa alabanza a través de los hechos de mi vida, en mi día a día. No sé si estoy alcanzando a ser claro. Lo que tú vives, ahí debes de sacar los motivos de alabanza. Señor, estoy enfermo, estoy enferma, pero a pesar de eso, tú me mueves a hacer cosas que sin ti no podría. Esa es la mejor alabanza que puede Dios, que quiere Dios escuchar. Que tú le hables de tu día a día y resaltes los puntos en los cuales fuiste fuerte a través de tu debilidad. Y Dios te esforzó y te impulsó a hacer cosas que en otro tiempo no hubieses hecho. Muy bien, después de la alabanza, Señor, ahora te pido y te suplico, Señor, me escuches en esta petición. Fíjate qué bonito. En esta primera prédica quise desarrollarlo de esta manera y escoger este versículo, porque a través de esos tres procesos
voy a aprender muchas cosas, pero también me voy a quitar de esta prédica con 7 preguntas que a lo mejor yo no puedo responder, porque las tienes que responder tú mismo. Y tú mismo te vas a analizar y vas a decir si hoy eres carnal todavía o si eres una persona espiritual, y te va a mover a buscar esa espiritualidad o a decidir seguir en esa carnalidad que cualquiera puede tener. Muy bien, después de invocar, adquiero el derecho a ser escuchado. Adquiero ese derecho. Y dice, heme aquí, respuesta de Dios. Cuando, punto número 4, Dios habla, Jehová está delante de su pueblo, Jehová está en su santo trono. ¿Qué nos dice la Biblia? Calle delante de él toda la tierra. Tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos y tu voz tienen que estar prestos a estar en quietud. Espíritu Santo, ya te deposité mi petición, llévasela al Padre, y yo en silencio espero la respuesta. ¿Cuántas veces hemos hecho esto en nuestras oraciones? Pedimos, decimos y no somos recíprocos con Dios. Y luego nos quejamos, pues si Dios no me contestas, ¿cómo te puedo entender? Cometemos el error de estar orando y estar jugando el celular, de estar orando y estar platicando con alguien, de estar orando y estar jugando, de estar orando, estar trapeando, estar orando, estar haciendo infinidad de cosas, cuando Dios es Dios y no has incurrido en el primer punto, que es la humildad. Sé que Dios es Dios, por tanto le doy su espacio. Él es Dios. Si no, vengo a hacer lo mismo que hizo Marta con María. Analízalo, porque está hablando de esa doble personalidad que yo puedo tener delante de Dios. Yo te invito, Señor, voy a orar contigo, pero eso sí, escúchame mientras yo hable, porque yo termino de hablar y me salgo, y cuando yo vuelva a entrar, yo vuelva a tener tiempo, sí, dame las respuestas. Eso no es así. A Dios hay que darle un tiempo, y ese tiempo tú mismo vas a ir aumentándolo poco a poco conforme la presencia de Dios se vaya manifestando. Si solo tengo 15 minutos para orar, uso 5 minutos para hacer este proceso, 5 minutos en quietud, en silencio, tratando de sujetar mi carne en esa postura que van a ser los 5 minutos más largos de tu vida, y luego otros 5 minutos para hacer tu cierre de la oración. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De 15 minutos. Si es 10 minutos. Cuando tú te des cuenta, ya hubo un intercambio, ya hubo una comunicación entre tú y Dios, entre Dios y tú, en donde el Espíritu Santo, escucha el proceso, hermano. Tú estás hablando con Dios, pero como nosotros tenemos eventos pecaminosos durante nuestro día, el Espíritu Santo tiene que convertir nuestras palabras a frases que el Padre puede entender sin inmundicia, de acuerdo a la intención de nuestro corazón, y el Padre nos da la respuesta a través del Espíritu Santo, y luego es de vuelta la respuesta. Escucha y entiende este proceso. Si yo tengo una doble intención en mi corazón, el Espíritu Santo no va a interceder por ti escondiendo la intención de tu corazón. El Espíritu Santo le va a decir al Padre, mira Padre, mira Jehová, mira justicia o mira resplandor. Esta persona quiere pedirte esto, pero con esta intención. Esta persona te está pidiendo esto porque quiere hacer esto. Entonces el Padre redarguye a esa persona para que se dé cuenta de la intención de su corazón, porque con ese corazón engañoso no puede adquirir nada santo de mi parte. Así habla el Padre. El Espíritu Santo regresa y nos da la respuesta y nos empieza a redarguir a través de pensamientos, emociones y sentimientos que yo debo de estar dispuesto a escuchar, a sentir, a experimentar,
para poder decirle al Padre, ¿sabes qué, Padre? Creo que no es la forma en que te pedí las cosas. Creo que lo que te pedí no lo he recibido porque te lo estoy pidiendo mal. Y empiezo ese análisis del por qué estoy pidiendo o expresándole a Dios ciertas cosas. No sé si me estoy siendo claro, pero si no, analízalo, me puedes hacer preguntas también. Y el punto es que aquí en Isaías dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí, punto, y seguido. Ahorita viene la condicionante, porque yo te lo leí rápido, y rápido dice, bueno, le invocaré y me contestará, qué chévere, el Padre me va a responder rápido, solo invoco, bendito Padre, vente, y el Padre, boom, se presenta, Padre, quita esto, boom, se quita. No, Dios no es el genio de una lámpara, Dios es Dios, y para eso me sirve la humildad, el alabar y el invocar. Para eso me sirve ese proceso, para entender que Dios va a obrar conforme a mi humildad, conforme a mi perspectiva divina y conforme a ese acto recíproco de que también lo voy a escuchar de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Muy bien, ya se manifestó Dios y escucha qué te dice. Quita de ti el yugo. Si quitares de en medio de ti el yugo, no te está diciendo, a ver hijo, ¿sabes qué? Acuéstate, que mientras te duermes te voy a quitar tus yugos, ¿sí? Quita de ti el extender el dedo y quita de ti el hablar vanidad. O sea, no te está diciendo, mientras descansas, hijito, voy a quitar, romper tus yugos. Mientras descansas, voy a hacer que nunca vuelvas a extender tu dedo acusatorio. No, nunca voy a dejar que tú nunca vuelvas a extender tu dedo en donde tú estás criticando, cuestionando, juzgando y condenando a los demás. Y también voy a quitar de tu boquita el hablar vanidad, el sentir vanidad, el buscar la alabanza del hombre. Eso no está diciendo Dios, y hay que entender el tono con que habla el Padre. Heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, si quitares de medio de ti el extender el dedo hacia los demás, y si quitares de tu boca y de tu lengua el hablar vanidad, luego entonces me manifestaré, luego entonces te escucharé, luego entonces te daré una respuesta sana para ti, para tu descendencia. ¿Sí? Nos brincamos a Isaías 65, 24. Dice, y será que antes que clamen, yo responderé. Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Fíjate, esta es una promesa por parte de Dios. Si yo vengo con humildad, si yo alabo en la perspectiva divina de que Dios es Dios arriba, Dios abajo, Dios en todos lados, y le invoco de la manera correcta, esperando y dándole el tiempo que Dios procese una respuesta que no me consuma, una respuesta a través del Espíritu Santo que me redarguya al cambio, luego entonces me dirá Dios, antes de que tú te postres, ya sé lo que me vas a pedir. Antes de que tú me invoques, ya sé lo que me vas a pedir, porque tu corazón es humilde, lleno de alabanza, y lleno de invocación, de súplica y de temor reverente. Entonces, cuando tú automáticamente estés haciendo la petición, automáticamente, inmediatamente la respuesta viene delante de ti. Pero ese es un proceso que se aprende con la práctica. El maligno siente el resplandor de la presencia de Dios, y es cuando empieza a estorbar las oraciones, es cuando te empieza a poner sueño, es cuando te empieza a poner pesadez, es cuando te empieza a poner situaciones para que resuelvas. Pero el tiempo que ya le dijiste a Dios que le vas a dar, tiene que ser un tiempo hermético. Y no te voy a decir qué significa esa palabra para que tú la busques. Tiene que ser un tiempo hermético, a solas, tú y el Padre, tú
y el Espíritu Santo, que va a ser de interlocutor entre tú y Dios, y Jesucristo, que está abogando por nuestras causas. ¿Sí? Muy bien. Dios habla, y luego entonces yo tengo que escuchar. De aquí, hermanos, nos brincamos o retrocedemos, mejor dicho, al capítulo 65 y dice: he aquí que escrito está, versículo 6, está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Cuidadito de digamos algo sin haber analizado, porque de acuerdo a los dichos de mi boca, yo seré juzgado por el Padre. Entonces hay que tener mucho cuidado, y para eso sirve llegar con la humildad delante de Dios. ¿Qué es la humildad? Señor, he reconocido que he fallado, he reconocido que he hecho daño, he reconocido que le grité a esta persona, he reconocido que hice esto, que hice lo otro, y Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis yugos, te entrego mis errores, te entrego mis faltas, porque quiero estar delante de ti de una manera grata, ser olor agradable a ti. ¿Sí? De ahí, hermanos, vamos al siguiente libro, que es Jeremías 33:3, que es un versículo muy conocido, pero muy pocas veces entendido de una manera correcta. Dice: clama a mí. Fíjate, después de la invocación sigue el clamor. ¿Qué significa clamar? ¿Sí? Y dice: y te responderé, aquí viene lo interesante, porque no es la respuesta lo que nos debe de interesar, es la enseñanza que viene después de la respuesta. Pero ¿sabes qué pasa? Es como el niño te dice: papá, mamá, ¿puedo comer un helado? Y el niño te dice, tú como padre le dices: sí, y agarra al niño y arranca a correr, porque ya le dijiste que sí, y no esperó el dinero, no esperó la instrucción, no esperó el decirle cuándo. A lo mejor le dijiste que sí, pero no ahorita, después, ¿sí? Y es lo que cometemos nosotros como cristianos. Nos da Dios la respuesta y nos precipitamos a realizar cosas sin la instrucción de Dios. Es un Dios de orden, y eso creo que ya lo tenemos claro. Dios nos dice el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y para qué. Entonces Dios nos da todas esas instrucciones en una respuesta. Dios nunca te va a dar una respuesta sin decirte cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Nunca te va a dar respuesta para ello, porque te dice que las respuestas que te da Dios nos sirven para enfrentar las pruebas futuras que vienen a continuación. Entonces, yo tengo que sujetarme, mantenerme y prestar atención y estar atentos a lo que dice Dios. Correcto. Entonces escucha bien lo que dice aquí: y te enseñaré cosas grandes. ¿Sí? Y escucha la versión antigua, la palabra, por eso me fascina la versión antigua. Dice: cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. O sea, tengo que estar dispuesto, después de que Dios ya me escuchó, tengo que estar dispuesto a aprender algo que no sé. Y regreso otra vez a ese ciclo de la humildad. No lo sé, Señor, tienes razón. Lo que me estás diciendo ya lo había escuchado antes, pero creo que no le he prestado la atención. Y es cuando vienen a veces versículos a nuestra mente y enseguida buscamos: este versículo es para fulanito, es para sotanito. No, es para ti, hermano. Es para ti primero. Y cuando te lo apliques a ti, sabrás explicar cómo lo va a aplicar nuestro hermano o hermana en cuestión. Y aquí es donde entra lo maravilloso de Dios, que Dios nunca te va a decir que enseñes algo que tú no sabes. Entonces no serías un maestro. No puedes enseñar algo que tú no sabes. ¿Sí? No puedes dar a entender algo que tú no entiendes, porque Dios es causa y es efecto. Entonces hay que entender eso. Muy bien. Segundo paso, o segunda parte, dice: no me ha dejado solo el Padre. Acuérdate que estamos hablando de Juan 8:29, y en la segunda parte dice:
no me ha dejado solo el Padre. Vamos a regresar a ese punto para leerlo y contextualizar de nuevo. Juan 8, versículo 29, dice: porque el que me envió conmigo está. Ahora ya sé por qué y cómo hago que Dios se manifieste. ¿Cómo hago que Dios diga, heme aquí? Segunda parte dice, no me ha dejado solo el Padre. ¿Qué encierra esa pequeña frase? Salmo 91, 15, rápidamente me dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Fíjate que muchas veces leemos esto y no le damos la profundidad a la palabra de Dios. Me invocará y yo le responderé. O sea, es como, me puedes vender un chicle, ¿cuánto? 2 pesos. Toma los 2 pesos, me das el chicle, lo masco y ya. No es tan simple la palabra de Dios. Si lo has tomado con esa simpleza, estás equivocado. Los versículos encierran procesos de acción, de tiempo, de meditación. Meditación en el sentido de estudiar, pensar, analizar, determinar, decidir y actuar. ¿Sí? Me invocará y yo le responderé, pero como ya tengo que el que me envió conmigo está, dice, él se va a mantener a mi lado en la angustia. 2 puntos, ¿de qué manera se va a mantener conmigo en la angustia? 1, para librarme, y 2, para glorificarme. Ahora, tengo que entender que Dios me va a glorificar. ¿En qué sentido? Si yo soy creación y Él es creador. Si en el proceso de alabanza yo le estoy diciendo a Él que Él es superior que yo y por eso lo reconozco como Dios, ¿de qué manera me glorifica? Ahorita te lo explico. Cuando tú le clamas a Dios y le dices, Señor, dame de beber esa agua de vida que tú tienes, ese alimento y ese pan de vida que tú eres, dame de beber, dame aprender el camino de la verdad que tú caminas. Me glorifica. ¿Cómo? Dándome del agua, dándome del sustento y mostrándome el camino de la verdad. Y me hace una vereda, me hace una brecha, me hace un camino a través de la lámpara que es la palabra, y esta forma de glorificarme es el entendimiento. Entonces yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a darle el significado que se merece, el respeto que se merece, y empiezo a ver las cosas espirituales de una manera reverente, solemne, con respeto y no como papel, tinta, que como cualquier cosa. No por algo el Salmo 91 es la cobertura del Altísimo. ¿Sí? Muy bien. De acá, no me ha dejado solo el Padre, me enseña algo muy curioso en este viaje que te voy a ir leyendo rápidamente, de uno de los libros más fuertes que todo cristiano lee mínimo 2 o 3 veces antes de poder siquiera empezar a leer la Biblia. Estamos hablando de Romanos 8:31, que es la constitución que todo cristiano debería de saber. 8:31 dice de esta manera: pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dime, hermano, ¿en qué iglesia no se ha dicho esto en una oración inicial o final? Es que, hermanos, vamos a pedirle a Dios, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hasta lo decimos de una manera bravucona. O sea, ¿qué me pueden hacer los demonios si Dios está conmigo? Cuidado si lo oraste de esta manera. Cuidado si lo oraste sin haber tenido humildad y alabanza, porque lo único que hace es provocar fuerzas contra ti que no vas a poder contener. ¿Sabes lo que realmente significa este versículo 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero omitimos el pequeño detalle que se encuentra en el 32.
el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. O sea, Él cargó todo el pecado y se hizo pecador y tuvo que pagar la consecuencia de ello. Si no perdonó a su Hijo Jesucristo, y aquí viene lo peligroso, hermano, ¿crees que nos va a perdonar a mí y a ti si decimos esta frase sin la reverencia, sin la humildad, sin la alabanza, sin la evocación adecuada? Cuidado, cuidado, porque esto solamente lo podemos decir cuando ya escudriñamos y sabemos que la intención de mi corazón es agradable a Dios. Si no me crees, lee el versículo 27 antes de que yo pase a otro versículo, ¿sí? Entonces, seguimos con el Salmo 27, 1 al 3. Si lo alcanzaste a leer, dice, porque Él escudriña la intención de tu corazón, ¿sí? Salmo 27, 1 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjate dónde empieza ese proceso. ¿De quién temeré? ¿Sí? Y te lo estoy diciendo en la intención que está escrito. Jehová es mi luz y mi salvación. Lo curioso es de que Jehová está escrito con mayúsculas. Por tanto, ya está hecho este proceso que te estoy enseñando. Humildad, alabanza, invocación. El hecho de escuchar la voz del Señor y de clamar. Es mi luz, mi salvación. Ya lo hice propio. Es mío, o sea, yo soy parte de Él, yo le pertenezco, y por tanto, si le pertenezco, es mi Dios, es mi creador, y soy su creación, causa y efecto. Y escucha bien lo que sigue: Jehová es la fortaleza de mi vida. Personalizo a Dios, mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo. Cuando se llegaron contra mí, escucha bien el orden, porque ahorita no estamos predicando de guerra espiritual, dice, malignos, angustiadores, enemigos, para hacer 3 cosas: comer mis carnes, y por comer mis carnes implica otras cosas, pero dice que tropezaron y cayeron y no llegaron a donde yo estaba, aunque se asiente campo contra mí. Querían comer mis carnes, acamparon alrededor de mí. Fíjate, dice aquí, no temerá. ¿Quién? Mi corazón. Mi corazón. No temerá mi corazón. Entonces, el temor de Jehová debe llenar mi corazón para impedir que el temor mundano haga presa de mí. En el corazón habita el Espíritu Santo de Dios y debo de llenarlo de ese temor reverente, solemne, respetuoso al Padre, para que el temor mundano hacia cualquier cosa no haga nido delante de mí. Escúchalo bien. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Esas son las 3 cosas que el enemigo quiere: comer tus carnes, acampar alrededor tuyo. Y por acampar alrededor tuyo está hablando de algo literal. Cosas van a empezar a pasar a tu alrededor. Situaciones van a empezar a destruirse a tu alrededor. Cosas en las que antes confiabas ya no van a estar. Cosas el maligno va a empezar a quitar para generarte en ti ansiedad, angustia, desesperación y temor. Y alejamiento de Dios de tu parte, porque vas a culpar a Dios. Cuando recuerda lo que dice el versículo: si tú quitares el yugo, el mayor yugo que debemos de quitar es el temor a las cosas. Ese yugo quiere Dios que rompas y lo sustituyas con otro yugo, porque no podemos andar sin yugo. Pero te dice Jesús: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien.
Seguimos, dice, yo en esto confío. Ese es el final del versículo 3. Yo en esto confío. Yo en esto confío. ¿En qué? En que Jehová es mi luz y mi salvación. Tan simple como es. Jehová es mi luz y mi salvación. Si yo estoy bajo la cobertura del Altísimo, soy luz. Las tinieblas no pueden tocarme. Y ese es un principio físico. O sea, si hay una luz, no puede haber tinieblas. Y si hay tinieblas, que es una sombra, después de que una luz proyecte a un objeto, se genera una sombra, pero la sombra está lejos de ti. No puede acercarse la sombra a menos que la luz esté contraria a ti, pero la luz está emanando de ti, por tanto no hay tinieblas en ti, y las tinieblas que hay a tu alrededor no pueden tocarte. Entiende este proceso y entenderás muchas otras cosas, ¿sí? Muy bien, de acá nos brincamos, hermanos, al Salmo 46. Y por lo general, hermano, hago la aclaración, las prédicas no van a ser de esta forma. Esta es una prédica introductoria, las otras serán desarrollando un solo versículo o dos, cuando mucho, pero este es importante, por eso te dije que es el inicio de algo y hay que poner las cosas en claro y en orden. Salmo 46, 1, 3, versículos 7, 11, 1, 3, 7 y 11. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y ahora sí está usando, fíjate, después de que fue personal, o sea, personalicé, mi Dios, mi protección, mi luz, mi salvación. Ahora dice, Dios con mayúscula es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro, y aparece la palabra nuestro, que implica un grupo de personas, que es cuando ya mi oración ya no solamente debe ser particular, sino que también debe de ser grupal, congregacional, sin que esto sustituya mi oración personal. Porque dice la Biblia, donde hay 2 o 3 orando una misma cosa, Dios escucha. Pero no porque sean 2 o 3, Dios escucha, no es tan simple como parece. Esas 2 o 3 personas, si no realizan este ciclo, de nada sirve. Si no hay humildad, si no hay alabanza, si no hay invocación, si no hay esa reciprocidad de escuchar, no sirve de nada. Y por eso, aunque oremos congregacionalmente, hay cosas que no suceden. Muy bien, seguimos. Por tanto, y escucha cómo están ahora las conjugaciones de los verbos. No temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Entiendes lo que significa aunque la tierra sea removida? O sea, lo único que puede remover la tierra es un terremoto, terrenalmente hablando. Ahora, si viene un terremoto, ¿qué va a suceder? ¿Ya lo llevaste a la imaginación? Viene un terremoto, bota tu casa, destruye tus cosas, te quedas sin nada. Lo que me está dando a entender aquí, aunque te quedes sin nada, vas a depender de Dios. No. Si no juego, Dios, ¿no? Analiza las palabras y la profundidad de ellas. Dice, escucha muy bien lo que sigue. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Esto implica que aunque yo me tenga que cambiar de lugar, aunque yo me tenga que salir de mi comodidad, aunque yo me tenga que salir de mi costumbrismo y de mis tradicionalismos, yo seguiré confiando en Dios porque dependo. Ya no me sujeto a la conveniencia ni la apariencia, porque Dios a lo mejor no me bendice porque permanezco en un lugar que a Dios no le agrada, porque estoy haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces tengo que salirme, y eso significa, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Analízalo bien. Y analiza y busca el significado de montes para que tengas un significado más profundo de lo que te estoy diciendo, porque llegará el tiempo que predicaremos sobre este versículo. Luego dice, bramarán, se turbarán sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Selah. Y esa palabra Selah significa detente, analiza, entiende, profundiza, ¿sí? O sea,
Si le tienes miedo que la tierra se remueva, que el monte y el corazón del mar hagan de las suyas, te dice que aunque el agua se mueva, aunque todo se mueva, aunque todo cambie, los que van a temblar son ellos que te están cambiando las cosas, porque dice que la braveza de Dios va a hacer que tiemblen los montes. Cuando dice los montes se refiere a lo que se va a traspasar, ¿sí? Entonces, si yo confío en Dios, no temeré a lo que el hombre pueda hacer. Pero es que te voy a quitar esto. Dios da, Dios quita. Pero es que te va a pasar esto, hermano. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Pero yo confío en el Señor. Pero, ¿me entiendes, hermano? O sea, a todo lo que el maligno nos ponga, si estamos en disposición con Dios, Él te va a glorificar, no permitiendo que el diablo haga más de lo que tú puedes soportar. ¿Sí? Muy bien. Versículo 7, brincamos rápidamente. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Y escucha cómo se está manifestando. ¿Sí? Jehová de los ejércitos. Jehová Shabaot. Jehová el que vence, victorioso. Es con nosotros. Con es una preposición que dice junto a, al lado de. ¿Sí? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabes qué significa refugio? Significa un lugar en donde voy a estar protegido. Significa un lugar en donde confío que no le va a pasar nada a ese lugar, por tanto yo estaré seguro. Y me está diciendo que yo voy a refugiarme, no voy a pelear, no voy a contender, no voy a discutir, voy a refugiarme. ¿Sí? Brincamos al Salmo 56. Versículo 4 y 11. En Dios alabaré su palabra. ¿Qué significa esto si yo ya tengo por entendido lo que significa alabanza? Señor, tu palabra me está transformando. Señor, antes tu palabra yo no la tenía por importancia. Para mí no era importante tu palabra. Mas ahora he entendido que por tu palabra puedo tener claridad, que por tu palabra puedo ser librado de las acechanzas de mis enemigos. Por tanto, tu palabra ahora será mi sustento. Y me empiezo a enamorar de la palabra de Dios. ¿Sí? En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Y fíjate cómo está el verbo, pasado, he confiado, participio. No temeré lo que la carne me hiciere, lo que el hombre me hiciere, ¿sí? No temeré, no temeré. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré lo que me hará el hombre. ¿Por qué dice primero carne y luego dice hombre? Porque el maligno se disfraza de carne también. Entonces, los malignos, los seres humanos, tus adversarios, no podrán contra ti. Muy bien, seguimos con el corazón de la Biblia, Isaías 54, 17. Estoy tratando de ir rápido porque te digo que vamos a tratar de dejar esto en claro. Dice, toda herramienta que fuera fabricada contra ti no prosperará. Y aquí está en futuro, porque la confianza es fluctuante. Tu esperanza no debe ser fluctuante, ¿sí? Dice, no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. ¿Qué significa tú condenarás? Si Dios me acaba de decir que yo quite de mí el dedo acusador, el dedo juicioso, el dedo que critica, que juzga, que condena. Significa que yo, al estar confiando en Jehová, todo lo que dijeren contra mí se regresará para con ellos sin haber hecho nada. ¿Sí? Dice, esta es la heredad, y escucha muy bien, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí vendrá, no por ti. No te olvides, eres mi siervo, tú me sirves. En el momento que esa causa rompa su efecto, en ese momento yo rompo mi promesa contigo. No aplica si tú rompes esto.
No aplica si tú dejas de hacer esto. No aplica si la intención de tu corazón es diferente a lo que dice mi palabra. Entiéndelo. Mayúsculas. No aplica esta promesa si no cumplimos con lo que te acabo de decir. Y fíjate como que Juan 8:29, ese versículo simple de 3 partes, como que ya pesa más. ¿Sí? Muy bien. Jeremías 1:19. Jeremías está inmediatamente después de Isaías, dice Jeremías 1:19, presta atención. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán. No te está diciendo que te va a quitar de la batalla, no te está diciendo que te va a quitar de la pelea, no te está diciendo que te va a quitar del problema, sino que dentro del problema la victoria se va a dar y el nombre del Señor será exalzado. Tú nada más tienes que someterte a Dios, resistir, y el diablo huirá y el hombre perderá sus fuerzas que el maligno le esté dando para someterte. Cuidadito, ser tu parte de la fuerza que el maligno usa contra alguien. Cuidadito que tú te prestes a chismes, a situaciones que puedan condenar a un hermano o a un siervo de Dios. Cuidadito porque te metes contra Dios. Es mejor estar calladito y prudente. Escuchas un chisme, cierra tus oídos y aléjate. Escuchas que están hablando mal de alguien, aléjate. No participes. Lo dice la Biblia, no seáis partícipes con ellos, porque entonces serás partícipe de mi justicia, de mi ira, en el día de la ira. Ten mucho cuidado. Y dice, porque yo soy contigo, yo soy contigo. Y otra vez ya volvió a hacerlo personal, ¿sí? O sea, yo soy contigo, dice Jehová, para librarte a ti. Aunque estemos en un grupo orando, si tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, Dios te libra a ti. Y si los demás en consecuencia hacen lo mismo, libra a todos. ¿Sí? Entonces, tú y Dios, tú y Dios. Y no me he olvidado del propósito de esta prédica, que es yo saber si soy carnal o espiritual. Pero creo que ya estás entendiendo del por qué estamos analizando esto. Primera de Juan 4:4. Uno de los textos para mí favoritos. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Soy de Dios, pertenezco a Dios, soy pertenencia de Dios. Él es mi creador, yo soy creación y lo tengo en claro. Y los habéis vencido. Cuando dice habéis vencido, está hablando de un conjunto de seres, personas, situaciones, circunstancias. ¿Sí? Porque el que está en ustedes y vuelve a ser general, el que en ustedes está es mayor que el que está en el mundo. Ah, ya lo entendí. Sí, pero si lo lees nada más este versículo así, hermano, no tiene el contexto y el peso de todo lo que acabamos de analizar. Muy bien, tercera parte, porque yo lo que al Padre agrada, hago siempre. Tercera parte de Juan 8:29 dice, ahora ya podemos leer el versículo completo, dice, porque el que me envió, ya sé lo que significa, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, ya sé lo que significa. ¿Te diste cuenta que está hablando de ciclos y periodos de tiempo? Luego, porque yo, vuelvo a personalizar, yo, lo que a Él le agrada, relación bilateral, Dios, yo, Dios, hago siempre. Es que ¿cuándo le debo servir a Dios? Siempre. ¿Cuándo debo estar en oración con Dios? Siempre. ¿Cuándo debo hacer lo correcto? Siempre. Pero no sé hacer lo correcto, lee la Biblia. Ahí te va a mostrar Dios cómo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a analizar todo lo que sigue para poderles darle las preguntas. Isaías 1:11 al 13. Isaías 1:11 al 13. Dice, ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me vas a dar sacrificios así? Harto estoy. Y busca la palabra harto, ¿sí?
Harto estoy de holocaustos de carneros y cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12. ¿Quién demandó esto de ustedes? ¿Quién demandó esto de tus manos? Cuando vinieses a presentarte delante de mí para hollar mis atros. Busca la palabra hollar con H. ¿Sí? Versículo 13. Y sería muy interesante que estos 3 versículos los pongas en algún lado y los leas constantemente, porque nos está hablando de nuestra condición de conveniencia, ¿sí? y de vanidad, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No me traigas más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad sus solemnidades. Cuando extiendas tu mano, yo esconderé de ustedes mis ojos. Cuando multipliques la oración, no las oiré. Llenas están de sangre tus manos. Versículo 16. Lavar, limpiaos, quitar la iniquidad. La iniquidad, hermano, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? De vuestras obras de ante mis ojos y dejar de hacer lo malo. Punto. Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo, ¿sí? 17. Grande mayúscula, apúntalo. Aprende a hacer bien. Me está diciendo, en otras palabras, hace lo malo porque no conoces otra cosa. Hace lo malo porque no has aprendido la diferencia entre lo malo y lo bueno. Por tanto, no le pidas a Dios solamente sabiduría. Pídele inteligencia para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo agradable y desagradable, el olor y el hedor para con Dios. Dice, restituir al agraviado. ¿De qué manera puedo restituir? ¿Devolverle a todos restituir el daño que he hecho? No. Dejar de hacer lo malo delante de los demás, dejar de lastimar a las personas. Oír en derecho, el huérfano parar a la viuda, dice. Luego venir, dice Jehová, y estemos a cuentas y tus pecados. Fíjate, porque este versículo lo damos a veces como para evangelizar. Si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como la blanca lana. Pero este versículo aplica cuando ya les expliqué el proceso de que todo lo que hacemos con vanidad, con buscando esa conveniencia delante de Dios, yo ya la entendí, ya la dejé de hacer. Solo en ese versículo aplica. Cuando yo acepto a Cristo, lo acepto sin entender todavía la condición y el significado de pecado en mi vida. Esto me está hablando de un reinicio, de un ciclo de entendimiento para con Dios, ¿sí? Muy bien, Romanos 12:1, uno de los textos más fuertes que la Biblia puede tener. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo, que presenten sus cuerpos en sacrificio, 1, vivo, 2, santo, 3, agradable a Dios, 4, que es vuestro culto racional. ¿Ya lo entendiste? Muy bien, ahora haz esto. ¿No lo has entendido? No lo puedes hacer. Así de simple. Si no lo has entendido, no lo puedes hacer. Si ya lo entendiste, hazlo. ¿No lo has entendido? ¿Cómo vas a hacer algo que no entiendes? ¿Cómo le vas a decir a Dios algo que no entiendes? ¿Cómo vas a llamar a Dios de una forma que no sabes, que no entiendes? ¿Qué buscar? Buscar, empezar, comenzar, ¿sí? Muy bien. Efesios 5, 8 al 10. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, entiéndelo, eras tinieblas, hacías lo malo, pertenecías al malo, pertenecías al diablo, nuestro padre era Satanás. Luego te dice: mas ahora presente, ahora en este momento, ahora en este instante, somos luz en el Señor. Andar pues como hijos de luz. En otras palabras, andar es como que tú le digas a un bebé:
a un bebé recién nacido. No, mi hijo va a andar por estos caminos, va a montar bicicleta, va a aprender a montar caballo, va a aprender a manejar, le voy a comprar su triciclo, y el bebé ni siquiera sabe gatear. En este contexto lo está diciendo. Andar como hijos de luz. Aprende, busca la leche espiritual no adulterada, aprende lo que es agradable para andar como hijo de luz. Escucha el 9, dice, porque el fruto del Espíritu, y me enlaza a Gálatas, es en toda, 1, bondad, 2, justicia y 3, verdad. ¿Sí? Aprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué significa aprobando? Yo ya lo acepté para mí. Esto voy a hacer porque a Dios le agrada. Yo ya entendí que mi perspectiva divina dice que si Dios me lo está pidiendo por algo, no es porque a Él le dé la gana pedírmelo, porque es Dios y que quiere humillarme, quiere someterme, quiere reestrujarme su poder en mi cara. No, es Dios y sabe, me conoce y quiere que yo voluntariamente acepte la premisa de que Él es mi creador y que me va a dar lo mejor, y que me quiere dar lo mejor, porque para Él soy su mayor obra. Y cuando entiendo esto, perspectiva divina, entonces las cosas empiezan a fluir. Dice, el 11 yo lo tengo subrayado, ¿sí? Porque para mí es una determinante de Dios. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. En otras versiones dice, y no participes con las obras de las tinieblas, antes bien reprenderlas. ¿Sí? ¿Qué significa? No participemos en nada que a Dios no le agrade. ¿Sí? Todo dice, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Fíjate, oye, fíjate que me dijeron esto, ¿será cierto? Estoy haciendo el chisme, hermanos. El espíritu que me permite hacer ese chisme trabaja de 2 maneras. 1, el que chismea, el que habla y no puede parar su boca. Y otro, el que no, yo no soy chismoso. Yo no soy chismoso, pero puedes tener un espíritu que te lleva a ser chismoso. ¿Cómo? No puedes dejar de participar en un chisme. Tiene aquí la sensación de estar escuchando chismes constantemente. O sea, no puede estar sin escuchar un chisme. ¿Sí? O sea, no lo estás diciendo con tu boca, pero tu corazón tiene esa necesidad. Entonces, reprende tu corazón y entrégate al Señor. ¿Sí? Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Significa que yo soy luz. Todo lo que yo hago, Dios lo ve. Aún lo que hago en oculto, Dios me va a exhibir. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sale? Otro versículo, vamos a ver, 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9, retrocedemos un poquito. 2 Corintios 5:9, y dice, por lo tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. O sea, ¿qué significa? O ausentes o presentes. Ausentes de la presencia de Dios, porque en ese tiempo no estoy en comunión orando, sino que estoy afuera dando un testimonio de lo que Dios, mi Padre, es, o presente delante de Él, me estoy manifestando así transparente, íntegro, y trato de serle agradable. ¿Correcto? Esto es lo que significa. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Y aquí entra una palabra curiosa. Digno. ¿Qué significa ser digno? Como es digno del Señor, como Él se merece, comportándome como mi Padre se merece, como mi Dios se merece, ¿sí? Dice, agradándole en todo, fructificando. ¿Qué significa fructificar? En toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, no dejo de leer,
No dejo de leer la Biblia, no dejo de buscar significados, no dejo de buscar la concordancia, no dejo de estar contextualizando la palabra, porque eso me da un crecimiento, eso hace que mi árbol crezca, mi árbol sea frondoso y empieza a germinar una savia diferente que produce un fruto que aunque yo no quiera, se da. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Gálatas 1:10. Fíjate que curioso, Colosenses 1:10, Gálatas 1:10. Dice, ¿por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a hombres? O sea, cuidado con la conveniencia, cuidado con la apariencia. No te olvides, una cosa es el hombre y otra cosa es Dios. ¿Dónde tienes puesto tu altar? ¿A quién realmente le sirves? Pero cuidadito de hacer esto, de servirle al hombre y justificar que es por Dios. No, aunque al hombre no le parezca, le sirvo a Dios. Porque hago lo que a Dios sí le parece. Pierda o gane lo que tenga que perder y gane lo que tenga que ganar. Yo le sirvo a Dios. Y esa es la mentalidad de un siervo de Dios. Y dice, cierto que si todavía agradara a los hombres, escucha bien lo que dice, no sería siervo de Dios. Sencillo. Le sirves a hombre, muy bien, tu Dios es el hombre. Le sirves a Dios, tu Dios es el Señor y Padre Celestial. ¿Sí? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Cuidadito con lo que tú digas, porque tu palabra tiene que ser de la llenura de tu corazón. De ahí son manifiestas, y aquí es donde empezamos a enlazar lo que te dije, las obras de la carne o las obras del Espíritu. Nuestra boca indica si somos carnales o espirituales. ¿Sí? Ya nos acercamos al final, ¿verdad? Gálatas 6:8. Regresamos a Gálatas, retrocedemos un poquito y dice, porque al que siembra para su carne, viene la cosecha, no te rajes, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué siembras con tu boca? ¿Qué siembras con tu boquita? Primera de Crónicas 29:17. Primera de Crónicas 29:17. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. En este versículo se resume prácticamente todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos analizado de la Biblia. Es un versículo muy completo, lo tengo igual subrayado, es uno de esos versículos que tú lo lees después de una prédica y dices, Señor, de veras que clara está tu palabra, que no la había entendido antes. Salmos 51, 16 y 17. Dice, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ya te enseñé cómo llegar a este proceso. Te dice, no quieres sacrificios que yo daría. O sea, con tus propias fuerzas. ¿Sabes qué? Dios no quiere. Señor, voy a comprar una Biblia que vale 1,800, 7,000, porque tú te mereces lo mejor. ¿No? ¿Lo mereces lo mejor? No, tú te la estás comprando para ti. Vanidad.
Cómprate una buena Biblia, una Biblia mientras más antigua mejor. Pero no las compras porque los verbos que tiene no los entiendes y por pereza o por lo que sea, no puedes tampoco tener un diccionario y buscar a qué se refiere ese verbo. Prefieres comprar una versión más antigua, más reciente, más actual, en donde la palabra prácticamente está explicado y entiendo cosas que en el texto antiguo original a lo mejor ni dicen, ¿sí? Y vivo confiado, seguro, porque estoy leyendo mi Biblia, que ya me explica prácticamente todo y me evita escudriñar y me evita analizar porque tengo pereza espiritual, ¿sí? Dice el versículo 16 y 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué significa? Paso número 1, la humildad para adquirir la disposición de alabar. Y regreso a lo que ya hablamos antes. Corazón contrito significa, es un corazón que ya no va a ser lleno por el temor del mundo, sino por el temor de Dios, para Dios, y humillado porque Dios es más alto, más grande, más fuerte que yo, ¿sí? Y yo me humillo ante esa majestuosidad de Dios, en donde yo simplemente soy su creación y estoy en su mano, ¿sí? Muy bien. Y el último es el Salmo 147, que tiene que ver también con los estudios que estamos viendo. Y es curioso, pero bueno, Salmo 147, casi de los últimos salmos, versículos 10 y 11. Dice, no toma contentamiento en la fortaleza del caballo, ni se complace en las piernas del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Vuelve a repetirnos, no es con mis fuerzas. Yo me someto y resisto y espero en Jehová. Muy bien. Ahora, hermano, lo que acabamos de leer es parte fundamental, hermanos, y lo que yo quiero dejarte ahorita son las 7 preguntas. Púntalas y haz ese análisis con base a lo que hoy leímos. Tienes la oportunidad de retroceder, de avanzar este estudio. Y vamos entonces a las preguntas. La primera pregunta, hermanos, es: ¿en qué piensas la mayor parte del día? ¿En las cosas de esta tierra o en las cosas de Dios? ¿En qué piensas la mayor parte del día? Tu mente, ¿en qué se ocupa en la mayor parte del día? Acuérdate que hay un versículo que dice: meditarás en mi palabra de día y de noche. Pregunta número 2, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿Las cosas terrenales o espirituales? Y hago la aclaración, no quiere decir que te vuelvas un fanático religioso de que todo el día estés cargando tu Biblia. Me refiero a que practico lo que ya entendí. Estoy trabajando, soy educado, estoy en la calle, soy servicial, estoy en donde yo esté, soy respetuoso porque Dios me enseña a ser respetuoso. No aceptar cualquier cosa que me digan, decir que no cuando algo no es agradable a Dios y apartarme. ¿A qué le dedico más el tiempo? ¿A las cosas terrenales o a las espirituales? Tercera pregunta. Y aquí es donde empieza lo fuerte. ¿Qué disfrutas más? ¿Las actividades seculares o las espirituales? ¿Sí? Porque a lo mejor eres un creyente de sábados o de domingos, pero de lunes a viernes eres un creyente reventado que te gusta divertirte fuera de las cosas de Dios, ¿no? Pregunta número 4. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Aprovechas de estar con Dios o te sumerges en tus intereses personales?
¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Aprovechas de estar con Dios o te sumerges en tus intereses personales? Pregunta número 5. En la noche, al acostarte, ¿en qué dirección van tus pensamientos? ¿Hacia lo carnal o lo espiritual? 6. Cuando te comunicas con otros, ¿hablas de la palabra de Dios o solamente conversas aunque no te edifique? Cuando te comunicas con otros, ¿hablas de la palabra de Dios o te sumerges en conversaciones que no te edifican? Y la última, justo ahora, ¿buscas pasar tiempo con Dios o vives afanado por el día de mañana? 7 preguntas. Cerramos con Hebreos 5:7 y ya vas a entender por qué te dije que es la respuesta. Al final de la prédica dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió a obedecer. Hermano, en esta prédica, que se usaron muchos versículos y los necesarios, y aún pude haber puesto más, pero creo que puse los necesarios para entender que si soy carnal sirviéndole a Dios, tengo 2 opciones. Ahora que ya sé, que ya escuché, tengo la opción de ser espiritual. Tengo la opción de ser espiritual, tengo la opción de que Dios pelee mis batallas, tengo la opción de ser victorioso, tengo la opción de aunque pierda todo, tengo a Cristo, tengo esa opción, pero también tengo la opción de seguir siendo carnal, de seguir siendo hipócrita, de seguir siendo moneda falsa, de seguir siendo inmundicia, pero ten la garantía de que Dios no escucha tus oraciones en el contexto que hoy hablamos. Ten la seguridad que Dios no se va a manifestar en tu lugar de oración. Ten la seguridad de que todas las bendiciones que vengan a tu vida no vienen de Dios. Poniéndote en claro esto, yo creo que ya podrás tomar una decisión. Si decides ser carnal o decides ser espiritual, contextualizando todo lo que hablamos hoy, podrás tomar una decisión. O simplemente no la tomes. Y al no tomar una decisión, automáticamente la estás tomando por el lado de la carnalidad. Entonces, yo te hablo claro, yo te hablo como es. ¿Quieres ser espiritual? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque en la prédica número 2 te voy a desarrollar qué hace un carnal, qué hace un espiritual para dejar de ser carnal y cómo mantener esa espiritualidad. Esa va a ser la segunda prédica, con un solo versículo. Te digo, todos los versículos que hemos leído hoy, busca tu diccionario de la palabra que no entiendas. No uses palabras que no entiendes. Analiza todo lo que viene a tu boca, todo lo que viene a tu mente y todo lo que sale de ti para el mundo, de ti para Dios y de ti para ti mismo. Pues yo te bendigo, hermano, te doy las gracias y pues iniciamos hoy esta aventura espiritual en donde yo también juntamente con ustedes aprendo, yo también juntamente con ustedes pues busco agradarle a Dios, que no hay justo ni aun uno, y aún así Dios nos da la oportunidad de cambiar en cada momento. Dios te bendiga, hermano, y que tengas bendecida noche.